queridos hermanos, es un gran honor poder compartir algo de lo que Dios siempre habla a nuestro corazón cuando leemos las Escrituras. Y pues este estudio, las palabras guían nuestras acciones, primera parte. Espero que sea de bendición para todos. Saludos a todos. Quiero empezar leyendo este Salmos, si lo quieren buscar, yo lo voy a mencionar, Salmos 141:3, que precisamente hace una referencia a la importancia que tienen las palabras. Dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Señor Jesús, en este día tú conduces este estudio, ayúdanos a entender siempre más de ti, de tener un conocimiento más profundo de tu corazón hacia nosotros, hacia tus hijos. Permite que todo lo que a través de tu palabra manifiestas para nosotros quede en nuestros corazones grabado, en nuestra mente y guíe siempre nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este tema de las palabras es súper importante porque las palabras son muy poderosas y si son las correctas, pues las palabras sirven para sanar, para reconciliar familias, para resolver conflictos, para brindar consuelo y ser de mucha bendición. Pero también las palabras pues tienen esa otra cara, ¿no? Pueden ser muy peligrosas, usarse para el chantaje, para la mentira, para la confusión y hasta desatar guerras entre naciones. Hace muchísimos años, cuando mi hijo era bebecito, tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, en ese entonces, de viajar a Costa Rica con un hermano que nos dio un entrenamiento hace muchos años para trabajar en el ministerio. Y fue de gran bendición estar en su casa, el pastor Ronald Vargas, porque a mí me admiró la forma en que se usaban las palabras en su casa, ¿no? Esposa, siéntate, ya tienes tu café, siéntate por favor, y las palabras amables que usaban entre ellos y eran tan hermosas, todo el tiempo eran bondadosas, de servicio, que yo decía, yo quiero así en mi casa, que estemos al servicio los unos de los otros y nos escuchemos y veamos qué necesitan los demás. Y eso es como las palabras transforman también el entorno de cada casa, ¿no? Siempre es diferente a que alguien diga, oye, por favor, saca los platos de la mesa. ¿Por qué no han venido a desayunar? Y los gritos, ¿no? Entonces, desde ahí las palabras definitivamente se usan diferente en cada contexto y en cada familia, ¿no? Las palabras, además, son algo que los seres humanos estudiamos mucho. Dios nos dotó de la posibilidad de hablar y pensar a través de las palabras. Y eso intriga tanto a los propios seres humanos como una función cerebral que los psiquiatras, los neurólogos, los médicos, los sociólogos, los políticos estudian cómo funcionan las palabras. Las palabras se producen en nuestro cerebro. Se ha logrado estudiar a través de estudios neuroquímicos y neurobiológicos con electrodos que conectan al cerebro, qué partes de nuestro cerebro se iluminan cuando nosotros construimos palabras. Y entonces ahí se nota el tipo de palabras que usamos, qué zona del cerebro se ilumina, ¿no? Qué increíble. Si las palabras son de agresividad, de odio, de tristeza, de depresión, se nota. Y hay momentos que las personas tienen tantos trastornos mentales como la esquizofrenia, los trastornos bipolares, las enfermedades maníaco-depresivas, esas donde las personas a veces están muy eufóricas y a veces demasiado tristes, que presentan estas conductas de evitación y de aislamiento. En el cerebro se apaga, porque una de las particularidades de este sufrimiento mental que tienen las personas es que no encuentran las palabras para expresar lo que sienten. Fíjense qué triste, ¿no? Entonces vean lo relevante que es el discurso que tenemos en nuestro cerebro, qué nos decimos a nosotros mismos, y por eso lo importante que es cuidar nuestro pensamiento. Las palabras son la unidad mínima
del lenguaje con significado. Quiere decir que cuando nosotros construimos palabras en nuestra cabeza, estamos poniéndole significados a la vida. Qué bonito, ¿no? Estos significados pueden ser de bendición o pueden ser de maldición, la palabra lo dice. Pueden ser, como el pastor expresaba hace 8 días, de optimismo o de negatividad. Pueden ser de fuerza o debilidad. Pueden ser de fe o de incredulidad. Por ello vale mucho la pena reflexionar, meditar qué nos dice la Biblia acerca de las palabras que perviven en nuestra cabeza. Las palabras entonces construyen nuestros pensamientos, nuestros significados. Y en el contexto de Proverbios 23:7, si lo quieren ver, en ese momento el autor de Proverbios le está dando un consejo a la persona que está leyendo esto, de alguien que lo invita a un banquete. Y es una persona que tiene mucho dinero, la persona que lo invita a un banquete, ¿no? Le dice, no te fíes de que te estás sentando en el mejor lugar. Y le termina diciendo en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir que podemos ver una conexión ahora de los pensamientos con las palabras que decimos, pero también con el corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué se produce en nuestra alma para pensar esas cosas, decir esas palabras y finalmente transformarlas en acciones? Entonces hay una conexión entre nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón y finalmente cómo nos conducimos, nuestras conductas. Entonces por eso dice este proverbio, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que piensas es finalmente lo que terminas haciendo. Y eso es bien delicado, ¿no? Porque entonces Dios nos ha puesto delante desde el principio en la Biblia esta consideración de poder elegir nuestros pensamientos y nuestras palabras. Entonces en la Biblia podemos encontrar consejos muy prácticos sobre cómo cuidar las palabras con las que construimos nuestros pensamientos. Es decir, cuidar la base de nuestro corazón y por lo tanto de nuestras acciones. Y nos da advertencias de lo que sucede cuando no tenemos los pensamientos correctos, cuando decimos palabras que no nos convienen a nosotros mismos, porque todo el tiempo nos hablamos en nuestro cerebro. Ay, Arely, hoy no te peinaste bien, mira nada más, ya sé, o sea, nos estamos hablando todo el tiempo a nosotros mismos, ¿no? Y a los que nos rodean. De hecho, muchos tenemos la costumbre de hablar en voz alta y los demás piensan que les estamos hablando, ¿no? ¿Qué me dijiste? No, me estaba diciendo a mí mismo, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces todos estos pensamientos se van convirtiendo a la postre en acciones. Veamos entonces algunos de estos consejos y advertencias. La verdad es que yo traté de dividirlo en al menos unos 10 puntos y ahorita voy a tratar los primeros 5. Bueno, el primero es que el consejo que la Biblia nos advierte, yo creo desde el inicio, es que las palabras que deben predominar en tu cerebro, en tu cabeza, si quieres vivir en bendición, pues son las palabras de Dios. ¿Qué mejor ocuparla a tu cabeza de la palabra de Dios? Entonces, si tú no tienes el hábito de abrir la Biblia a diario, al empezar la mañana o a la hora que tú puedas, porque la verdad es que algunas personas somos más nocturnas, ¿no? Más diurnas que madrugadoras, pero a la hora que tú definas el tener la oportunidad de abrir la Biblia y leerla, pues eso va quedando, como yo les decía, grabado en tu cerebro. Los cerebros tienen circunvalaciones, surcos, y ahí se van almacenando en unas memorias a corto y a largo plazo. O sea, todo eso los estudiosos del cerebro lo han visto, se nos quedan como huellas esas palabras. Entonces, si quieres vivir en bendición, equivocarte menos, tomar buenas decisiones, las palabras que deben predominar en tu cabeza son las palabras de Dios. Y esto es un consejo para todos, porque
lo llenamos de tantas cosas, de la televisión, de la música, etc. Entonces hay que cuidar de qué alimentamos nuestro cerebro. Dice en Deuteronomio 6, del 5 al 9, nos da esta ordenanza. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, nunca pierdan la oportunidad ante los eventos de la vida. Yo, por ejemplo, me echo el propósito, no me importa, a veces puedo parecer a los ojos de otras personas, a veces de la misma familia, ay, qué santurrona, siempre están hablando de la Biblia, qué cansado, ¿por qué no hablan de otra cosa? Pero mientras tú tengas a tu familia en tu casa, a tus hijos, a quien te rodea, no dejes de hablar de las palabras de Dios, no pierdas la oportunidad. Dice la Biblia a tiempo y a destiempo, porque eso va a nutrir el cerebro. Esas frontales, hay 5 áreas del cerebro que se iluminan para diferentes funciones del lenguaje, desde conjugar los verbos hasta darle significado, que son muy importantes, ¿no? Entonces, no dejes de escribirlas, como dice, de día, de noche, en la puerta, en tu frente, en los postes, donde puedes, ¿no? Dice Juan 14, 23 al 24. Vean lo que dijo Jesús al respecto. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis, el último versículo, todas estas palabras provienen del Padre. Entonces habría que reflexionar, porque también luego nos gustan unas palabras y otras no, ¿verdad? Pero todas estas palabras vienen de parte de Dios y vienen a guiar nuestros pensamientos, como dijimos, nuestro corazón y por lo tanto nuestra conducta. Bueno, este es el primer punto, ¿no? Si quieres vivir en bendición, equivocarte menos, tomar buenas decisiones, las palabras que deben predominar en tu cabeza son las palabras de Dios. Segundo punto, las palabras correctas están asociadas con la verdad y las incorrectas con la mentira. Las palabras correctas, por tanto, nos llevan a un camino de bien y las incorrectas a un camino de engaño y destrucción. Veamos Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Y esto es bien fuerte porque cuando nosotros entonces decimos mentira, estamos cometiendo injusticia. Y la injusticia es una acción concreta que transforma y daña la vida de los que están a nuestro alrededor. Pero ¿saben qué es todavía más difícil? Cuando les digo, nos decimos mentiras a nosotros mismos. Entonces, por eso hay que leer la palabra de Dios, porque nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos y palabras, hay que juzgarlos a la luz de la propia palabra. Si yo lo que me estoy diciendo a mí mismo es correcto o es incorrecto, es verdad o es mentira. Voy a poner un ejemplo de algo incorrecto que aparentemente no daña a los demás, solo a mí. Qué feo soy. ¿Ah? Me veo al espejo, qué feo soy, ¿no? Cuando somos obra de Dios, Él nos hizo hermosos, completos, plenos. Aún, por ejemplo, los que tenemos algún defecto físico, o sea, Dios lo puso ahí, lo puso por alguna cosa y Él te hizo con sus propias manos. Entonces tú estás siendo un propio testigo mentiroso hacia ti mismo. Y entonces